Creo que una de las características del tiempo que nos está tocando vivir es el aumento de la sensación o de la percepción de que nos vamos quedando sin personalidades, sin nuevos liderazgos en las diferentes áreas, como pueden ser las finanzas, la política, el derecho, la cultura, la educación y, ¿por qué no? También el ámbito religioso, el ámbito de la fe, el de la iglesia. Y yo creo que esta sensación que algunos han llamado de falta de relevo de generacional o incluso de un vacío, de orfandad, en términos generales, pues se aceleró por dos acontecimientos que se vivieron a nivel mundial el año pasado, 2022, y que yo los ubico perfectamente. La muerte de la reina Isabel II y prácticamente en las últimas horas del año, el 31 de diciembre, la muerte del Papa emérito Benedicto XVI. Dos personalidades que en diferente ámbito pues ayudaron a que la humanidad se identificara o los pudiera identificar de alguna manera como referencias, incluso como modelos de inspiración. Por ejemplo, la reina Isabel II dando la estabilidad política constitucional propia de la corona británica y al mismo tiempo con la capacidad de reinventarse frente a todos los cambios que tuvo que enfrentar a lo largo de 70 años, o sea, una cantidad impresionante de generaciones, pues estaban y estábamos totalmente acostumbrados a su imagen, a sus discursos, incluso en naciones que no están vinculadas a la Commonwealth y que realmente pues no habían conocido a otra persona en la corona. Y eso daba una sensación de identificación, de estabilidad y sobre todo, hay que decirlo, de admiración de cómo llevó a cabo sus funciones hasta el último momento y sabiendo entender la variedad de preguntas, la variedad de sensibilidades, pues en una institución de más de 1000 años. Y luego, claro, Benedicto XVI pues representa la muerte del último de los grandes teólogos del siglo XX y de principios del siglo XXI, que con su reflexión logró que el cristianismo se posicionara nuevamente en el ámbito de la cultura, en el ámbito académico y al mismo tiempo explicado con una sencillez que pudiera llegar a los sectores, pues que no necesariamente están vinculados con el mundo de la universidad. De pronto, pues lógicamente, habiendo superado en ambos casos los 90 años, pues por ley de vida tenían que llegar pues al momento de la muerte. Pero estas dos pérdidas, sí, pues obviamente aceleraron esa sensación de que falta un relevo generacional en cuanto a hombres y mujeres que podamos identificar como referencias, o sea, como personalidades. Y es que hace falta porque los millones de seres humanos necesitamos figuras que inspiren, sobre todo en los momentos de crisis, en los momentos de dificultad, figuras que además generen una sana estabilidad. Por ejemplo, se recuerda en el caso de Isabel II, el último de sus discursos, cómo conectó con las personas frente al tema de las pérdidas humanas, pérdidas de familiares por la cuestión de la pandemia, ¿no? Y cómo verla ahí, pues daba una sensación de tranquilidad porque ya en otros momentos de la historia, también en situaciones muy críticas, pues esa presencia era una voz que tranquilizaba. Y en el caso de Benedicto XVI, aún siendo papa emérito, o sea que ya no estaba en funciones, pues la capacidad de dar certeza a los creyentes a través de sus libros,
que permitieron echar abajo muchos prejuicios, como por ejemplo que la fe no se llevaba con la razón. Bien, en este canal pues nos referimos a liderazgos en el marco jurídico y en el marco religioso. En este caso lo vamos a acotar al segundo, al religioso. Sí se percibe una falta de nuevas personalidades frente a las que han fallecido. Y yo pues no me quiero quedar en el diagnóstico negativo, es decir, ¿hay un déficit? Sí. Estamos generando ese relevo generacional, ese cambio de antorcha del que hablaba el Papa Pablo VI en la clausura del Concilio Vaticano II, pues yo pienso que poco a poco se va haciendo, pero que todavía hay un largo camino por recorrer y que muchas veces el problema es que no somos conscientes de que hacen falta personalidades. Por supuesto que hablar en la iglesia de personalidades implica hacerlo con mucha responsabilidad y poniendo matices, porque se puede malinterpretar la expresión. Cuando yo hablo de personalidades, no me refiero a personas autorreferenciales, ni aquellas que abusan del poder, ni las que miran por encima del hombro al que piensa diferente como si se tratara de alguien inferior. Yo creo que alguien que tenga ese perfil no puede ser considerado una personalidad. Cuando yo hablo de personalidades en el marco de la iglesia, me refiero a hombres y mujeres de fe que por su trabajo en los diferentes contextos, puede ser el de la acción social, puede ser el teológico, el filosófico, el educativo, el que sea, pero que por su trabajo, que es lo que los hace o las hace personalidades, puedan tener una voz contundente en dos direcciones. Hacia adentro de la iglesia, para confirmarnos en la fe, para ayudarnos a profundizarla, y hacia afuera, ¿sí? Porque la iglesia ha tenido esto. Pensemos, no sé, en San Agustín. Se puede estar hablando de una universidad pública, de una universidad laica, y en el programa de estudios va a estar San Agustín. ¿Por qué? Porque su aporte no se limitó a la esfera del cristianismo o al ámbito teológico, sino que trascendió al saber humano. Esa es, por ejemplo, una personalidad que confirma en la fe, que la propone, pero que también aborda otras cuestiones de utilidad y que sirven de clave para los que están llegando, ¿sí? Y que no tengan que estar empezando de cero, porque eso pondría en riesgo el conocimiento y los avances científicos. Bien, ¿qué hacer frente a esta falta de personalidades que sí se perciben en ciertos sectores de la iglesia o que ya son personalidades muy mayores que desde luego tienen una sabiduría, pero que deben compartir a los que vienen llegando, porque sí tenemos en este momento un déficit? Yo decía hace un momento, no me quiero quedar en lo negativo, no quiero reducir el video a eso, sino qué hacer para que surjan estas personalidades de las que estamos carentes. Pues ya lo decía yo en un video. De entrada, aprovechar la cantidad de colegios y la cantidad de universidades para formar personas completas a las que con plena libertad se les pueda hacer la propuesta de la fe. Y otra estrategia que se me ocurre nos puede ayudar ante este vacío de personalidades es la historia, porque en la historia de la iglesia, sí, la podemos dividir en capítulos, capítulos que ya están terminados y que con la objetividad de la distancia nos permite sacar lecciones prácticas, aprendizajes. Y hoy me voy a referir a una personalidad, ¿sí? Que aunque vivió en el siglo XIX, en la tercera parte del video vamos a ver qué de aquello nos sirve hoy, precisamente para responder a esas necesidades, a esos faltantes que se nos van presentando en nuestra propia persona, pero también en las que vamos acompañando. Hoy, como lo pueden ver en pantalla, vamos a hablar de Fray Henry Lecouvreur, ¿sí? Quien fue un gran abogado
periodista, político y sobre todo dominico francés, porque su itinerario fascinante lo va a llevar a convertirse en sacerdote, en dominico y en el que va a restaurar la orden de predicadores en Francia, que había sido prácticamente expulsada como parte de las consecuencias sociopolíticas que se dieron en torno a la Revolución Francesa de 1789. Por eso es una personalidad, por su recorrido en el derecho, por su incursión en la política y porque al haber trabajado muy bien estos sectores, se ganó el aprecio de aquellos que de entrada buscaban que la iglesia desapareciera. O sea, la credibilidad de Henry Lecordaire, la capacidad de decir, no solo te aporto la fe, sino que la acompaño de otros elementos, pues lograron que la Iglesia Católica en Francia pudiera ser reconsiderada y también entrar en lo positivo que tuvo la Ilustración. Obviamente, como cualquier movimiento intelectual, hubo excesos, uno de ellos la exclusión de Dios y en algunos casos de la libertad religiosa, pero Henry Lecordaire lo que hace es una buena síntesis, posiciona a Dios rescatando lo que de positivo, lo que de verdadero había en todas estas corrientes muy relacionadas con la cuestión de los contractualistas, del famoso contrato social de Rousseau. Así que vamos a hablar del padre Lecordaire, que es una figura que nos puede dar claves para formar o constituir nuevas personalidades que la iglesia necesita en clave de servicio, en clave de espiritualidad, pero también de capacidades, también de eficiencia. Por ejemplo, la Madre Teresa de Calcuta era eficiente en lo que hacía. Hace poco se publicó, saliéndome un poco de tema, un video donde la Madre Teresa estaba visitando un país en guerra y pues fue un video que la refleja al natural, porque yo creo que ella ni se estaba dando cuenta de que se grababa la reunión y había tres personas, estaba ella y dos sacerdotes. Uno de ellos temeroso, tratando de desanimar a la Madre Teresa de que no fundara nada en zona de guerra. El otro a la expectativa y se ve a la Madre Teresa firme en que había que ayudar, aunque fuera un escenario de guerra, y dando ideas de cómo introducir ambulancias, de cómo organizarse. Eso es a lo que me refiero. Una espiritualidad que no sea autorreferencial, o sea, contemplarnos simplemente a nosotros mismos, sino también poner en juego nuestras capacidades, nuestras habilidades y talentos, que fue lo que hizo el padre Le Corbusier. Bien, vamos a abordar únicamente tres puntos que me parecen importantes y que son, primero, una introducción, aunque en cierta forma ya la di, luego los datos generales que nos ofrece un autor que estaré citando y lo más importante, ¿qué puede aportar una personalidad como la de Henry Lecordaire a el día de hoy, al año 2023, que es donde nos encontramos? Comenzamos con la introducción, dos puntos muy concretos. La Iglesia Católica es un mosaico de historias interesantes, de hombres y mujeres que de formas muy variadas han partido de una fe en común. Yo siempre lo he dicho, el problema no es la fe, el problema no es la clase de religión. Ambas cosas son interesantísimas. A la gente joven le gusta hablar de estos temas, se interesan. El punto es que o no los enseñamos, o no los conocemos, o el método que se elige subestima a los jóvenes y entonces se les da migajas en vez de la profundidad de esta historia fascinante que ha sido la de la Iglesia Católica, con hombres y mujeres que han destacado en muchas áreas, principalmente en la santidad, con hombres y mujeres que también se han enfrentado a la corrupción
que la iglesia a lo largo de los siglos también ha sufrido, porque no todo el que ha entrado en ella lo ha hecho con buena intención, pero que al final y en promedio gana el bien, gana este ser y hacer. Entonces, la iglesia está llena de estas historias que pueden despertar el interés, que pueden responder al secularismo, que pueden quitar esa apatía, ese prejuicio de decir, pues es que nada más hablan de castigo, nada más hablan de moralismo, cuando en realidad la visión es mucho más amplia. Número dos, tocar figuras como la del padre Le Corday demuestra una vez más que la iglesia no es una institución obsoleta o aburrida, sino un faro seguro. Yo me imagino a la iglesia como un despertador, el que ponemos en el celular, en el móvil cada mañana para no quedarnos dormidos y así llegar puntual a nuestro trabajo. La iglesia en momentos muy oscuros de la historia de la humanidad ha sido ese faro, ha sido esa alarma que nos pone alerta, que nos hace despertar, que nos hace tomar conciencia. Por eso ha sido fundamental en la creación de lo que hoy llamamos derechos humanos, por ser ese faro. Entonces yo creo que tenemos que aprender de la historia, no para quedarnos en ella, pero para recordar que no partimos de cero, que a veces como que tenemos esa actitud de querer reinventar la iglesia desde cero. No puede ser. Hay muchas generaciones antes que tú, antes que yo. Y sin embargo, sí nos toca hacer una relectura, sí nos toca renovar, pero no partimos de cero. Hay ya todo un camino recorrido, un camino en donde ha habido aciertos y errores, donde ha habido santos y cuestiones de las que desde luego crímenes, abusos que se deben de erradicar. Pero es un camino constante hacia la superación y que, repito, no lo inventamos nosotros, sino que viene del propio Jesús y de estas figuras que nos dan claves para decir, bueno, ¿y ahora cómo le hago? Estoy en 2023, pues busca un antecedente. Eso lo hace incluso la ciencia cuando tiene que afrontar alguna situación como la pandemia. Buscan los antecedentes si hay algo, si hay alguna luz, alguna clave, alguna salida. Pues lo mismo la iglesia en su tarea y en este caso en generar nuevas personalidades, ¿sí? Que son a las que uno puede acudir en los momentos de dificultad porque es una mezcla de intervención de Dios y talento humano. Bien, con eso tenemos la primera de tres partes. Ahora vamos a hablar de los datos generales del padre Le Codé y bueno, lo vamos a hacer de la mano de un artículo que fue publicado el 31 de agosto de 2014 y que corresponde a Fray Jesús María Palomares Ibáñez. Lo que voy a estar leyendo son fragmentos de su artículo que me pareció una muy buena síntesis para una explicación breve, un primer abordaje como es este. Dice Fray Jesús María Palomares Ibáñez: cuando nació el padre Le Corday, el 12 de mayo de 1802, en Francia, un decreto del primer cónsul suprimía el culto público en todas las iglesias francesas. Aquí me permito hacer una anotación. Las personalidades surgen de las crisis, los santos surgen de las crisis. Por lo tanto, dejemos de tenerle tanto miedo a la crisis y pongámonos a trabajar. Dios no actúa en los momentos ideales, sino en los momentos reales. Henry Le Corday nace en el peor momento para hacerse fraile y sin embargo eso le va a despertar su decisión. Una mala noticia, continúa diciendo Palomares Ibáñez, para los cristianos. A pesar de ello, el pequeño miembro de la familia Le Corday es bautizado y en su niñez recibe la primera comunión. Todo esto de forma clandestina porque se dieron muchas interpretaciones de la Revolución Francesa. Henry Le Corday va a mantener las creencias religiosas mientras estudia en el Liceo de Dijon, que abandona temporalmente a los 18 años poseído por un ardor volteriano. Esto es muy interesante y muy actual. Podríamos decir que en este momento
a la gran mayoría de los jóvenes les ha pasado esto, ¿sí? Que de niños van, toman la comunión, se confiesan y de pronto llega una edad en donde cortan con todo aquello. Y esto no lo digo en plan de regaño, ¿sí? Yo mismo pasé por una situación similar. Henry Lecordaire, bueno, pues a los 18 años entra con toda esta cuestión filosófica, el ardor volteriano, y de pronto, pues es un paréntesis en su vida donde deja de creer, donde deja de practicarlo. Pero esto es lo valioso, ¿sí? Porque precisamente como conoció la otra cara de la moneda, la del ateísmo, la del agnosticismo, cuando finalmente recupera la fe, porque no se quedó en la duda, yo siempre lo he dicho, la duda es excelente, la duda es buena, un católico tiene que dudar, pero ¿para qué? Como punto de partida para despejar la X, para salir de su duda a través de el material que la propia iglesia dispone. Yo recomiendo mucho el libro de Introducción al Cristianismo de Ratzinger como un primer paso para ir despejando la X. Entonces, Le Corday va a ser todo un recorrido que al final lo regresa a la fe, ¿sí? Como él mismo lo va a decir. Y todo esto, pues también lo va a llevar a la universidad a estudiar derecho, o sea, ser abogado. Y entre el derecho y entre el ardor volteriano y entre la semilla religiosa que su familia había depositado, vuelve pronto a retomar sus creencias y sin abandonar el estudio del derecho, porque claro, la Revolución Francesa da origen a los derechos del hombre y del ciudadano, entonces estudiar leyes era una manera de comprender, por un lado, la realidad que estaba viviendo la iglesia y por otro lado, cómo poder encajar sin negociar la propia identidad, porque muchas veces queremos encajar negando la identidad y eso es el error, es lo que vacía las iglesias, es lo que hace que la fe deje de ser fe. Entonces, en Henry Le Corday vemos esta maravilla de equilibrios que nacen de los desequilibrios temporales a los que se tiene que enfrentar. Continúa Fray Jesús María diciéndonos, con 22 años, sí decide seguir la carrera sacerdotal, que entonces así se le llamaba, llamando a las puertas del seminario, y ya con 25 es ordenado sacerdote, y aún así continúa involucrado con el derecho y con el periodismo, porque en 1830 va a colaborar como redactor del periódico Porvenir. Y ahí, aprovechando su visión jurídica, ¿sí? Porque nada sobra, va a defender la libertad religiosa en este contexto postrevolucionario y al mismo tiempo la renovación en la iglesia. O sea, va a pedir un da que dé el Estado, pero que también dé la iglesia. El Estado reconociendo la libertad religiosa y la iglesia también renovándose, porque ninguno de los dos quería en cierta forma ceder y el puente se vuelve Le Corday. Enseguida comienza su época más deslumbrante, pues como escritor, como intelectual, que va a coincidir con su acercamiento a los dominicos, al punto de recibir el hábito dominicano en 1839 en el convento romano de la Minerva y un año después va a publicar la historia del fundador de los predicadores, o sea, de Santo Domingo de Guzmán. ¿Por qué se acerca a los dominicos? Diría él, porque es la orden que más se adecuó a mi personalidad. Y a lo mejor uno dice, ¿no debería de ser al revés? No, la respuesta es que no, la personalidad también cuenta a la hora de elegir el camino, la opción que se va a hacer. Por breve tiempo llegó a participar en la política y vean que fue elegido parte de la Asamblea Nacional en 1848. Entonces, interviene, obviamente ahorita ya la parte política no le correspondería un fraile, sino un laico, pero hay que entender que en aquel momento la actividad de los laicos era bastante reducida y entonces los frailes tenían que asumir algo que era propiamente de los laicos, pero que lo asumían por no haber laicos preparados para ese rol político que hoy sí se tiene.
Otro de los puntos que nos siguen comentando en el artículo es que pensando en Francia y el eclipse sufrido por los dominicos desde la Revolución, el padre Le Corday se empeñará en conseguir la restauración de comunidades y conventos en Francia, según justifica su libro sobre el necesario restablecimiento en dicho país. Y todo esto con óptimos resultados, pues entre 1841 y 1850 logra crear dos territorios dominicanos que habían sido suprimidos en 1793, las provincias de París y de Toulouse. Esto fue fundamental porque la orden se funda justamente en Toulouse, justamente en Francia. Entonces era una ironía que el país de origen de la orden de predicadores pues ya no pudiera ser un país que los recibiera. Finalmente lo logra por ser una personalidad, por ser alguien coherente, por ser alguien que no se cerró a la parte legítima, a la parte válida de la ilustración. O sea, supo tomar lo positivo y en esto es la clave, es lo que dice San Pablo, examínenlo todo y quédense con lo bueno. Entonces, desde esta sana negociación, dejando fuera de ella lo no negociable, como la predicación, la fe, la evangelización, pues Le Corday va a ganar terreno, va a ser alguien inteligente y que rompe con la idea de que un católico pues tiene que estar fuera del mundo. O sea, no estamos fuera del mundo, es verdad. No hay que confundir mundo con ser mundano. La palabra mundo es en positivo, hace referencia a lo que Dios creó y al lugar en el que estamos y en el que nos tenemos que involucrar. Ya mundano, ese es otro significado que nada tiene que ver con la creación de Dios, sino con permitir que cuestiones de vicios en la fe, en su distorsión, pues se nos vayan introduciendo al punto de perder la fe. Bueno, entonces hasta aquí los datos generales del padre Le Corday. Resaltamos entonces 5 elementos. Número 1, nace en un contexto marcado por la Revolución Francesa, un ambiente anticlerical, pero aún así su familia lo bautiza y recibe la primera comunión. En un segundo momento inicia una crisis de fe, deja las prácticas religiosas, se va a relacionar con Voltaire y otras ideas y posteriormente en esa búsqueda regresa a la fe, pues al encontrar elementos que pues eran vitales para su vida. De ahí se hace sacerdote, continúa participando como periodista y político e ingresa a la orden de predicadores, ya la parte, digamos, cumbre de su vida, y va a traer como resultado, precisamente por su entendimiento con las autoridades, con la sociedad en general, del regreso de los dominicos en torno a los territorios de París y de Toulouse, devolviendo las raíces de la orden, porque si bien Santo Domingo de Guzmán era español, él funda en Francia por la cuestión de las herejías que se estaban dando en ese momento y que Santo Domingo buscó combatir nunca por la violencia, sino por la predicación, o sea, una forma de hablar de Dios que fuera bien estudiada, bien fundamentada, pero cercana a la realidad de las personas, amena, y no esos sermones interminables que pues terminan incluso por afectar la fe de las personas que van o que vamos, ¿no? Bien, a la luz de todo esto, porque todo lo que dije es para llegar a este punto. Recordamos, hay un déficit de personalidades en la iglesia. ¿Qué podemos hacer para provocar una renovación? Muchas cosas, pero la primera, tomar ideas de la historia, de los que fueron personalidades, y en este caso de Henry Le Corday, aquel que quiso ser abogado, quiso ser político, quiso ser periodista, lo practicó un tiempo, pero que al final lo deja todo en una opción vital para ser dominico y con la experiencia recorrida, pues hacía unas predicaciones que eran muy famosas, en concreto las conferencias de Notre Dame, la catedral emblemática de la Arquidiócesis de París, que en este momento, por cierto, está en un proceso de restauración luego del incendio. ¿Qué podemos rescatar de Henry Le Corday
para los católicos de hoy, no solo para los que son sacerdotes, sino también para los que somos laicos y damos clases y conferencias. Finalmente son modalidades del verbo predicar. Pues primero reconocer que fue un gran orador. Esto le vino de haber estudiado derecho, de saber argumentar. Luego que tuvo una espiritualidad sólida, ¿sí? O sea, en contacto con Dios, porque si no se vuelve un discurso ideológico y al mismo tiempo con una técnica apropiada. Hoy necesitamos dicho binomio. Se necesita hombres y mujeres que a la hora de predicar, de acuerdo a la vocación que cada uno tenga, combine una verdadera experiencia de Dios y al mismo tiempo técnica, oratoria. ¿Sí? Hay quien dice, no, no importa, lo que importa es el mensaje. De acuerdo, el mensaje es lo principal, pero el mensajero es la carta de presentación. Lo segundo es que pese a la crisis política, porque ahorita nos quejamos, es que hay mucho secularismo, él venía de la Revolución Francesa, más secularismo no podía haber y no se detiene ahí a llorar, a lamentarse, sino que genera ese ambiente apropiado que le permitió ser la persona que fue. Y aquí sí nos tenemos que preguntar, nuestros colegios, universidades y los grupos juveniles están forjando personalidades, están formando ciudadanos útiles, responsables, o simplemente los estamos poniendo algún cantito, algún dibujito, y claro que la música y el dibujo es una maravilla, pero no podemos tenerlos de una frase en vez de profundizar en los contenidos, en las grandes preguntas, en clases o talleres que sean significativos. Y finalmente, un fraile con visión e implicación. Visión, ¿por qué? Porque reposicionó a la orden y a la iglesia como un servicio a la sociedad. No era una lucha de poder, sino un servicio a la sociedad. Y se implicó, ¿sí? Él pudo haber dicho, bueno, yo estoy en el convento de Minerva, vivo aquí mi vocación y pues ya no regreso a Francia. Y dijo, no, no, tengo que regresar a mi cultura, tengo que renovar la orden, tengo que reconstruir. Y eso es lo que nos toca hoy a los católicos frente a tantas iglesias que ahora se vuelven incluso bares, centros nocturnos en muchos países secularizados. Pues en vez de desanimarnos, en vez de escandalizarnos, manos a la obra, como lo hizo Henry Le Corday. Pero no podemos llegar así nada más. Se necesita una formación, se necesita un plan que primero pase por la oración y de ahí por las cuestiones académicas. Y alguno me dirá, pero los discípulos no eran estudiados y ve todo lo que lograron, por supuesto, pero también detrás de sus discípulos hubo un San Pablo que estaba perfectamente preparado en la cultura de la época. Necesitamos a los dos. Y ese es el punto medular que nos enseña Henry Le Corday. Él no llega a Francia diciendo, se va a abrir la orden y no los escucho. No, no, se abre la orden porque se supieron escuchados por él. Y por eso aquellos sermones que daba en Notre Dame, pues hasta el día de hoy se siguen recordando. ¿Qué es lo que comunicamos? ¿Qué es lo que decimos? ¿Cómo es nuestro lenguaje? ¿Estamos considerando lo que las personas realmente se preguntan en su interior o hablamos simplemente por hablar? O en una homilía, imagínense a alguien que nada más repite lo que ya se leyó en el Evangelio y que no lo pone en contexto. Todo ese tipo de realidades hacen actual a Henry Le Corday. En concreto por 3 puntos. Primero, porque combinó espiritualidad con técnica. Lo segundo, porque no lo detuvo la crisis política que se vivía. No buscó el momento ideal, sino el momento real, porque es en ese donde Dios se manifiesta. Y lo tercero, que tuvo la visión, ¿sí? De, por un lado, hablar hacia dentro de la iglesia, confirmando a los que ya estaban en la fe, y por otro hacia afuera, para proponer la fe, pero también sus reflexiones que fueron muy famosas sobre política, sobre libertad, sobre justicia, sobre buen gobierno, que hacían que se valorara su figura. O sea, empezaron a sopesar, pues sí, trae la fe, que a lo mejor no nos gusta, pero también nos está trayendo claridad de ideas en la forma de gobierno y en el desarrollo de Francia y de la visión política,
pues que al final llegó a gran parte de Occidente. Pues que este hombre que vivió el derecho, que vivió el periodismo, que vivió la política y que luego asumió el estilo de Santo Domingo, nos anime a nosotros. Y bueno, Carlos, ok, pues a los dominicos les anima porque era un fraile, pero tú y nosotros, que somos laicos, ¿en qué nos anima? Pues a mí me anima muchísimo porque al igual que él, soy abogado. O sea, precisamente esa etapa previa o esa combinación lo hace una figura interesante, tanto para religiosos como para laicos, que cada cual saque sus propias conclusiones. Y me voy a salir un poco del tema. A veces cuando un hombre o una mujer quiere entrar a la vida religiosa, se les dice casi, casi, no, desde los 18 apenas terminas el bachillerato, entra, no, la universidad no, porque total, no la vas a ejercer. ¿Quién dice que no? Evidentemente no la vas a ejercer como un laico, pero te va a servir para más adelante. Yo en ese sentido tengo el criterio, digo, yo soy laico, no soy religioso, es decir, no pertenezco a una congregación. Cuando uno debe de entrar, pues debe de entrar cuando se tenga la certeza suficiente. Si alguien en bachillerato la tiene, pues adelante. No hace falta que se espere a la universidad, ya estudiará adentro. Pero si es alguien que todavía no lo tiene claro, que estudie la carrera y ya después entre. No es pérdida de tiempo estudiar la carrera, porque al final Dios no desperdicia nada. Todo está dentro de su plan para que tengas más elementos. El ejemplo, Henry Lecordet, si él nada más hubiera limitado a la teología y a la filosofía, pues no habría podido entrar en una sociedad marcada por los contractualistas y por el movimiento de la Ilustración, precisamente la comprensión del derecho, la comprensión de las formas de gobierno como la de la República, le permitieron hablar el idioma de sus detractores y a partir de entonces caminar. Y no es porque él fuera antirrepublicano, sino detractores porque pensaban que dejar entrar a la orden y a la iglesia era dejar entrar a la ignorancia, pero cuando se dan cuenta que no fue así, le abrieron las puertas. Pues que esta referencia nos anime, que no nos acobardemos ante la crisis y que pues podamos ir adelante en la iglesia con la guía del Papa Francisco, que nos ha invitado a salir precisamente a no esperar a que vengan, mejor salimos, como lo hizo Henry Lecordet, pero eso sí, con la preparación y la espiritualidad adecuada a lo que se tiene que hacer.